El 26 de abril de 1986 en la planta de energía nuclear de Chernóbil en la Unión Soviética. Una explosión en el reactor número 4 liberó una gran cantidad de material radioactivo en la atmósfera. Se evacuaron miles de residentes de áreas cercanas, incluyendo la ciudad de Pripyat. La radiación se dispersó por gran parte de Europa, causando problemas de salud a largo plazo. Pese a que el gobierno soviético hizo hasta lo imposible para ocultar los efectos de lo sucedido, pronto se empezó a vislumbrar la verdadera magnitud de la catástrofe. Entre los lugares más afectados se encontró Irlanda, país al que viajó una nube de radioactividad entre el 2 y el 4 de mayo, según los informes de Nuclear Energy Board de Dublín. Debido a que se trataba de una temporada de lluvias, la radiación afectó cosechas, animales y territorio. Se movilizaron liquidadores para contener la radiación y construir un sarcófago alrededor del reactor dañado. El accidente tuvo consecuencias devastadoras en términos de salud pública y medio ambiente. Te estarás preguntando por qué te cuento esta historia, pues lamentablemente aunque esté prácticamente al otro lado del mundo, México recibió las consecuencias de este fatal accidente, en forma de leche. Entre junio y agosto de 1986 llegaron de Irlanda 5 barcos que transportaban leche en polvo contaminada. México no exigió ningún certificado de seguridad a Irlanda. Otros 3 cargamentos ingresaron a México entre junio y noviembre de 1987. En ese entonces la empresa paraestatal Conasupo era la única autorizada para la importación de leche. Este cargo le había salido de una manera muy barata al funcionario de ese entonces de la Conasupo, es por eso que a pesar de las advertencias de la poca calidad y el riesgo que podría tener en la salud, este decidió hacerse de la vista gorda, simplemente para ahorrarse unas cifras del presupuesto y así poder hacer contratos multimillonarios. Tras las primeras pruebas científicas se comprobó que la leche estaba contaminada y que había sido adquirida a productores afectados por la explosión de Chernóbil. La leche se vendió a sobreprecio al gobierno, generando un negocio multimillonario. Por encima de ciertos umbrales, la radiación puede afectar el funcionamiento de los órganos y los tejidos, y producir efectos agudos como enrojecimiento de la piel, caída del cabello, quemaduras por radiación o síndrome de irradiación aguda. Estos efectos son más intensos cuanto mayores son la dosis y la tasa de dosis. Adolfo de Jesús Constanzo, conocido por los miembros de su culto como el Padrino, fue un narcotraficante, asesino serial y líder de la banda bautizada por la prensa como los narcosatánicos. Constanzo fue la cabeza de esta organización criminal junto a Sara Aldrete, mejor conocida como la Madrina. Aunque se le conoce como narcosatánicos por la cultura popular, de satánicos no tienen nada, ya que se le podría denominar a la religión que practicaban como Palomayombe. El Palomayombe, Palo Monte o simplemente Palo, es una religión de origen afrocaribeña, aunque principalmente fue traída a América por parte de esclavos africanos. Cabe aclarar que lo que estoy a punto de decir vienen desde mi ignorancia, y por lo poco que pude investigar de esta religión. Así que me disculpo si mi información es errónea. El Palomayombe tiene ciertas similitudes con el vudú, sin embargo la principal herramienta de esta religión es el ganga. El ganga es un recipiente, generalmente una olla, la cual tiene en sí restos humanos. Para crear un ganga necesitas hacer un ritual con un difunto, debes comunicarte con él en forma de espíritu. Debes pedirle que se disponga a tu servicio, aunque nunca está garantizado que éste acepte. En el caso que acepte debes desenterrar sus restos y hacer en ganga. Cabe aclarar que el ganga es un ser independiente y totalmente consciente, tiene habilidades como predecir el futuro, cumplir deseos, ofrecer protección y es muy sabio, ya que te aconseja cosas que te pueden ayudar en tu día a día. El ganga al tener conciencia propia puede hacer lo que se le dé la gana, es decir, si él quiere te ayudará, pero si le place desobedecerte de igual manera lo hará. Cabe aclarar que este es un arma de doble filo, ya que así como te puede solucionar la vida, te la puede destruir. El Padrino desde muy pequeño estuvo involucrado en esta religión, a corta edad ya tenía un alto rango en las magias oscuras, y más tarde que temprano empezó a cobrar a personas como famosos, narcos, políticos, por su trabajo.
Esto le hizo ganarse una reputación muy buena y respetable, pero también era mucho de temer, ya que nadie se metía con él por miedo a que pueda hacerle algo malo. Más tarde que temprano empezó a hacer su propia banda delictiva. El ganga que tenía le ayudaba a saber qué días era bueno contrabandear, por dónde pasar para evitar a la policía, y cómo deshacerse de sus rivales. Más tarde que temprano su nivel siguió aumentando. No fue hasta que uno de sus trabajadores conocido como Serafín cometió un error. Esta persona ya mencionada se creía invisible e intocable, gracias al poder del padrino. Es por eso que un día se saltó el retén de la policía. La policía lo siguió hasta el rancho donde ocurrían los eventos delictivos y los rituales. El Serafín se sorprendió al ver a la policía en el rancho, ya que él no se explicaba cómo lo habían seguido si supuestamente era invisible. La policía ya ahí empezó a investigar y se encontraron con escenas muy aterradoras. Se encontraban cuerpos de animales, personas entre otras cosas. Estos habían muerto de las maneras más aberrantes en actos de tortura, con el único fin de hacer más fuerte al ganga, ya que no les había comentado, pero el ganga podría hacerse más fuerte si le aventabas con cerebro. Este se hacía más inteligente, si le aventabas músculos, se hacía más fuerte, y así está relacionado. Por esto mismo la secta días antes habían secuestrado a un estudiante de medicina, llamado Mark Kilroy. El culto lo quería porque creían que su conocimiento haría más inteligente al ganga. Fue finalmente este suceso lo que terminó llevando al final de sus días a este culto. La excavación también reveló 14 cadáveres mutilados más, quienes fueron asesinados durante un periodo no mayor a 9 meses. En el rancho, las autoridades encontraron cargamentos de cocaína, marihuana, armas de fuego y varios vehículos de lujo. Asimismo, hallaron calderas con un cerebro y restos humanos, cabezas de cabras, patas de pollo y litros de sangre animal. Las 4 personas detenidas por estos crímenes fueron llevadas a las instalaciones de la Policía Judicial Federal de Matamoros, donde confesaron que Constanzo fue el encargado de ordenar el asesinato de Kilroy. Constanzo y el resto de su culto huyeron hacia la Ciudad de México, donde los narcosatánicos tenían varias propiedades, luego del descubrimiento de los cuerpos en el rancho Santa Elena. Luego de seguir varias pistas, las autoridades mexicanas encontraron al grupo criminal escondido dentro de un departamento en la colonia Cuauhtémoc, a unas calles del Ángel de la Independencia y del Paseo de la Reforma. Al llegar al recinto, Constanzo comenzó a disparar a la policía desde la ventana del apartamento y desató un tiroteo que duró más de 1 hora. Sin embargo, al verse en desventaja y sin suficientes municiones para continuar la balacera, el líder de los narcosatánicos ordenó a uno de sus seguidores asesinarlo. Ese día, el padrino murió en un departamento de la Ciudad de México a manos de uno de sus. El 26 de abril de 1908 debido a las pociones que habían ingerido. No obstante, fueron detenidos por las autoridades mexicanas por múltiples delitos incluidos secuestros, homicidios, lavado de dinero y tráfico de droga. Te invito a ver la escena de esta película. Pero, ¿dónde está Pulgarcito? ¡Qué susto me has pegado! Aunque no lo creas, esta persona, este pequeño niño creció para convertirse en un monstruo. Acusado de abusar de sus propios hijos menores de edad. Cesario Quesada Cubillas, nacido el 18 de diciembre de 1950. Fue un actor infantil de cine que tomó el nombre artístico de Pulgarcito por la película mexicana del mismo nombre en la que debutó en 1957. Durante los años 60 alcanzó fama mundial por actuar en casi una veintena de películas, acompañando en alguna de ellas a otros actores infantiles de esa época como Marisol o Joselito. Aunque su principal papel y por el cual fue conocido fue por Pulgarcito, esto no evitó que muchos productores lo vieran como la próxima mina de oro. Sin embargo, al crecer y pasar el tiempo, perdía su encanto y su brillo. Esto mismo hizo que sus papeles fueran secundarios o simplemente cameos y en 1971, debido por la frustración intentó robar en una famosa zapatería de la ciudad. Encapuchado y a mano armada entró en el local, sin embargo, una de las empleadas de la misma zapatería al ver esto, entró en shock y terminó desmayándose. Cesario al ver esto entró en pánico y decidió entregarse a las autoridades por el remordimiento.
Pasado el tiempo y luego de su último papel en la película Nosotros los Feos finalmente sentó cabeza y se casó con una mujer de nombre Beatriz. De este primer matrimonio son sus 4 hijos César, Marisol, Mariana y Beatriz. Posteriormente mantiene una aventura con su secretaria, Claudia, y su mujer presenta una demanda de divorcio voluntario acusándolo de adulterio. De su segundo matrimonio son sus hijos Gridley y Guillermo, pero su relación con Claudia se vuelve tormentosa. Finalmente en el 2001 su actual esposa encontró un video donde se encontraban Cesario manteniendo relaciones sexuales con su propia hija, todo esto de manera no consentida. Esto hizo que Claudia pusiera una demanda contra Cesario, acusándolo de abusar de 4 de sus 5 hijos. Cesario al principio negó esto, luego admitió que era verdad pero que estos abusos solo se cometían con uno de sus hijos y no con los 4. Y finalmente dijo que esto era mentira y se trataba de una táctica de su ex esposa para difamarlo y dañar su imagen. Finalmente fue sentenciado a 19 años de prisión, donde salió en el 2021, actualmente se le hizo muy difícil rehacer su vida, por lo cual se encuentra trabajando como taxista para poder mantenerse.